Ya estamos de regreso con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Seguimos con la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara para invalidar parcialmente la reforma judicial. Esta es la crónica. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no logró los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretendía invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales, fue desestimado. La Corte concluyó que eran necesarios 8 votos y no 6 para invalidar una reforma constitucional. Al arranque de la sesión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña dirige un mensaje a la nación y afirmó que cualquiera que fuera la decisión de la Corte será retomada por los libros de historia del país. La ministra Lenia Batres propuso detener el debate al recordar que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de supremacía constitucional, la cual brinda las reformas constitucionales de cualquier recurso jurídico. Sin embargo, la mayoría votó en contra. Incluso Batres Guadarrama también votó su propia propuesta en contra, aunque después corrigió. Hay una instrucción directa de este decreto publicado el 31 de octubre que señala que los asuntos que se encuentren en trámite, como corresponde a este proyecto, deberán resolverse conforme al contenido de este decreto, que justamente hace improcedente, es decir, no necesitamos estudiarlo, sino que por sí mismo, por ser ese su objeto, es improcedente el estudio de acciones de inconstitucionalidad que contraviertan reformas constitucionales. Es decir, en contra. Perdón, a favor de mi propuesta, en contra de que se pase a su estudio en este momento. El ministro Alberto Pérez Dayán sorprendió y fue clave en la discusión al asegurar que era una insensatez que la Corte revisara la constitucionalidad de la reforma judicial y lamentó la postura de la autoridad electoral de evadir su responsabilidad. Yo no considero que esta Corte tenga facultades para revisar el contenido material de las reformas constitucionales, sean estas estructurales o no. Tan lo imaginó el propio Poder Revisor, que en su momento y en la forma de integración de las cámaras estableció un límite infranqueable de 300 legisladores en una de ellas para que cualquier modificación a la Constitución tuviera que ser motivo de un acuerdo entre la mayoría y las minorías. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz coincidieron en que la Suprema Corte no tiene atribuciones ni facultades para revisar reformas constitucionales, mientras que el resto de los togados mencionó que el poder reformador no puede actuar sin límites. Señalé también que no era en ese momento constitucionalmente posible considerar, ni ahora tampoco, que el poder reformador equivale al poder soberano del pueblo y que en consecuencia no puede pensarse que no tiene ningún tipo de límite en su actuación. El proceso de la convocatoria continúa y el próximo año se elegirán a jueces, magistrados y ministros por voto popular. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y luego de la sesión, el ministro Luis María Aguilar salió de la Corte para agradecer el apoyo de los trabajadores del Poder Judicial, de los estudiantes de Derecho y de manifestantes en general que se reunieron al exterior de este recinto. Esto fue lo que comentó. Todos somos Poder Judicial de la Federación. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos, ahí iremos. La verdad es que sí estamos tristes porque podíamos haber conseguido más. Yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. No hubo la gente que se solidarizó con nosotros lo suficiente. Muchas gracias, compañeros. Los quiero muchísimo. Son ustedes verdaderamente el alma del Poder Judicial y, por lo tanto, de México democrático e independiente. Muchas gracias. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al fallo de la Corte.
reiteró que la reforma representa una defensa de la justicia, la honestidad y la rectitud. Subrayó que México está atravesando un proceso de transformación decidido por el pueblo con el fin de erradicar la corrupción y los privilegios. Y Morena hizo lo propio y celebró la decisión. La senadora Andrea Chávez le dio el triunfo a la razón, dijo que le dio el triunfo a la razón y calificó como absurda e ilegal la solicitud de echar abajo la reforma judicial. También se pronunció al respecto Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado. Ahora se deja claro que prevaleció el derecho, que prevaleció la Constitución, que prevaleció la mesura y la sensatez de algunos de los ministros, y me parece que lo que ahora se ha logrado por parte de la Corte nos da la razón. Y ahora lo que el Poder Legislativo debe de hacer es continuar trabajando por el país. Y el INE y las instituciones y los comités de evaluación seguir preparando la elección de jueces, ministros y magistrados. Se necesita mucho valor para tomar una decisión como la que tomó Pérez Dayán, mucho valor. Su integridad y más está en riesgo porque están en una actitud fascista, perversa, golpista, y no se los vamos a tolerar. Y la oposición también se refirió al tema. Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, llamó traidor y cobarde a Alberto Pérez Dayán por romper el bloque de los 8 ministros, este bloque de contención. Por su parte, Marco Cortés, senador y líder nacional del PAN, dijo que la resolución del máximo tribunal amenaza la democracia de México, mientras que la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez aseguró que entre traiciones y presiones, Morena sepultó la división de poderes. En tanto, la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Gobierno y Población la iniciativa presidencial que plantea la reingeniería de las dependencias del gobierno federal y la creación de 3 nuevas secretarías. Además, el proyecto pretende actualizar términos de inclusión en los nombramientos oficiales.